El siguiente protocolo que veremos para la transferencia de archivos es NFS. Ya vimos SMB, protocolo propietario. NFS es un protocolo estandarizado. Bien, en un servidor de archivos, el objetivo principal es de brindar el acceso a los archivos y carpetas que están ubicados en el disco del servidor, del sistema remoto. Las aplicaciones deben realizar lecturas y escrituras utilizando las mismas syscall que utilizan para los archivos locales. Para las aplicaciones tiene que ser transparente que cuando se escriba en un path o en una determinada carpeta, esa carpeta esté mapeada a un protocolo de red. Esos archivos remotos tienen que ser transparentes para esas aplicaciones para que se puedan manejar, se puedan gestionar con las mismas syscall. Resolviendo conflictos. Bueno, ¿qué tipo de conflictos pueden ocurrir? Imagínense que una aplicación realiza una petición para escribir un determinado bloque en el directorio, en un archivo, y es el protocolo de archivos que se esté utilizando tiene que proveer que la transferencia desde el cliente hacia el servidor se haga sin ningún tipo de problema. No puede generar, no puede guardarse por la mitad ese dato, sino que sí tiene que guardar completo. Tendrá que implementar algún que otro mecanismo para verificar que la información que se envía y se recibe es la misma, pero eso no es tarea de las aplicaciones hacer eso. Si existe una syscall que es escribir en una determinada posición, se tiene que escribir en esa determinada posición, sin importar si el archivo está de manera local o de manera remota. NFS fue un protocolo introducido por la empresa Sun en el año 84. Está especificado, está estandarizado a través de estos RFC. Es transparente para los usuarios. Esto significa que ninguna información que se transfiere entre el usuario y el servidor se va a perder. Eso significa que si ocurre algún problema de conectividad o algo, la transacción de escritura o de lectura de ese archivo queda detenida, pero al momento que se resuelva ese problema de conectividad y esté la red disponible, la transferencia se reanuda desde el lugar que quedó esperando. Las principales distribuciones de Linux ofrecen una versión de NFS, un cliente para poder conectarse y un servidor. NFS en su versión 4 funciona bajo el puerto TCP 2049. NFS en su versión 4, que se largó en el año 2003, tiene compatibilidad y cooperación con firewall y dispositivos NAT, o sea, dispositivos que están a través de una NAT. Soporte para clientes de Unix o Windows. Windows en las versiones de servidores, ya hace unas cuantas versiones, incorpora un cliente de NFS y un servidor de NFS. Tienen operaciones con estado, soporta el estándar Unicode para el nombre de los archivos, tiene una buena performance para equipos, para redes de bajo ancho de banda, tiene soporte para listas de acceso, principalmente para validar una determinada IP o subred para que pueda acceder al recurso. Y tiene soporte para replicación y migración de datos. En el protocolo NFS, el servidor NFS tiene un listado de carpetas o recursos
que se llaman export o shares, los cuales quedarán disponibles a través de la red para los clientes. Los clientes pueden montar esos export, pueden, conociendo la IP del equipo, por ejemplo, pueden listar todos los export que tienen, que se están publicando, y pueden agregarlo a su archivo FZ para que se mapeen al inicio. Como habíamos mencionado, este protocolo no está orientado a autenticar y autorizar usuarios, a diferencia de SMB. Esa tarea la tenemos que heredar a un servidor de autenticación y autorización. ¿Por qué? Porque existe el Identity Mapping. El Identity Mapping es, imaginemos que tenemos un equipo, un usuario, que en un equipo los usuarios están identificados por un User ID, por un número. Imaginemos que en un equipo tenemos el usuario Ben, que tiene el identificador 1000. En ese mismo equipo tenemos el usuario John, que tiene el identificador 1010. Y después tenemos en ese mismo equipo un recurso que se llama Ben, que ese recurso se conecta por NFS a un servidor, a un export de un servidor NFS. Si verificamos, si vemos los permisos son que el usuario propietario de Ben, del directorio Ben, tiene, bueno, es John, que el grupo es root, y los otros, bueno, tienen los privilegios de lectura, escritura, ejecución. El grupo tiene los privilegios de lectura y ejecución, y los otros también lectura y ejecución. ¿Qué ocurre? Si nosotros hacemos el propietario de este directorio, Ben, se llama John. Si desde el usuario Ben, que no es el propietario de este directorio que se llama Ben, si creamos un archivo dentro de ese directorio, vamos a ver que Ben, que no tiene privilegios para escribir en ese directorio, vamos a ver que realmente el archivo se creó, y como propietario del archivo va a ser John, que es el verdadero propietario. Y el grupo, bueno, va a ser el NFS Nobody. Pero lo que tenemos que entender acá es por qué se creó ese archivo si no tenía los permisos necesarios, Ben, para poder escribir en ese recurso. Bueno, principalmente esto ocurre porque el NFS no es un protocolo que autentica la información. NFS va a tomar la información del archivo passwd, el archivo password, el que está en un equipo, y en donde se realice la operación le va a aplicar los mismos permisos que tenga el usuario en ese equipo con el mismo ID. Entonces, acá, ¿por qué se pudo crear? Porque en el servidor, el usuario que invocó la operación de crear, existe existe el ID de ese usuario en el servidor, que puede ser de otro usuario, no tiene por qué ser localmente el mismo ID. Acá entran en juego que las formas de poder gestionar la escritura en los recursos dependen del user ID, que puede estar creado o no en el servidor y en el equipo local. Es por eso que este protocolo no autentica, no verifica a nivel de usuarios el acceso, sino que a nivel de permisos en el file system. Es por eso que se suele utilizar otros mecanismos para la autenticación de los usuarios, para que las operaciones se puedan autenticar y validar, como Kerberos, por ejemplo, que es un protocolo para la verificación, la autenticación.
Veamos un ejemplo de un servidor NFS en el cual publica un recurso. En este caso se publica el path home. Van a poder ingresar todos los que pertenezcan a este dominio, usuarios.tip.edu.uy, a través de este asterisco. ¿Por qué? ¿Qué permisos van a tener los equipos a través de ese dominio? El de lectura y el de escritura. Luego el recurso se va, también home, se va a publicar para los que estén en esta subred 200.0.0.0/24, pero solamente van a poder conectarse del tipo eh, read only, o sea, solamente van a poder conectarse para leer la información y no van a poder escribir ningún dato. ¿Qué puede ocurrir? Que algunos hosts de este dominio, de esta zona, estén bajo esta IP. En ese caso se aplica la última configuración, o sea, se va a aplicar esta que solamente va a poder acceder a la solo lectura. Podemos publicar, podemos tener una línea similar, pero va a cambiar su comportamiento. Imagínense que tenemos el mismo recurso con la misma zona de este dominio, pero no tenemos un espacio entre donde termina el dominio y los atributos que les voy a asignar. En este caso se va a considerar que de manera explícita va a haber un read only. Si no se especifica nada, el permiso por defecto es read only, de solo lectura. Entonces los hosts que pertenezcan a esta zona de este dominio solamente van a poder acceder para leer el contenido de ese recurso. Los demás, los que pertenezcan afuera de esa zona, van a tener los privilegios de read write. Esto es como si no especifico nada, tengo un asterisco acá que me dicen todos los demás. Para especificar en los export de los recursos, podemos especificar el hostname, en donde especificamos un host individual, un grupo para que pueda acceder. Podemos utilizar la wildcard, asterisco y el signo de pregunta, en donde se mapea el FQDN, que es el nombre completo del equipo dentro de un dominio. Podemos especificar la red en formato CIDR, red barra máscara. También podemos especificar una IP versión 6 de la misma manera. Y las opciones más comunes en el export son especificar los atributos, solo lectura, lectura y escritura. Acá me quedó mal el default porque el default es de solo lectura. Read write, podemos especificar una lista de hosts donde se permite la escritura y los demás serán solo lecturas. Root squash, que es se mapea el user ID 0 y el GID 0 a valores especificados por los atributos anon UID y anon GID. Es lo que ocurre por defecto. No root squash es para indicar que vamos a tener acceso de root al recurso. All squash va a mapear el user ID y el GID. Podemos especificar el user ID y el GID del usuario anónimo a través de roots remotos. Async, en el cual es una opción en el que el servidor, ante una petición de escritura, responda que recibió la petición antes de procesar esa petición en el disco local. Y el otro atributo también conocido, que es para hacer réplicas, la réplica igual el path y los hosts. En este caso, si el recurso no está disponible, se va a enviar a los clientes de esa lista ubicaciones alternativas a ese recurso. Supónganse que hay que hacer una tarea de mantenimiento o algo,
y o hay que cambiar el disco de ese servidor de donde está mapeado ese recurso, bueno, se especifica que cuando los clientes quieran acceder a ese recurso se redirija esa petición a otra ubicación alternativa. Bien, para instalarlo, este servicio sí lo vamos a instalar de los repositorios, no lo vamos a compilar. El paquete del servidor es nfs kernel server. Se reinicia el servicio con systemctl, restart, nfs config y nfs server. Para mostrar los export que existan en el equipo, export fs -v. Eso es en el servidor. En el cliente, lo que tenemos que instalar son los si no tiene instalado, si la distribución que estamos usando no tiene instalado el cliente NFS, lo instalamos nosotros a través del paquete NFS Common. Una vez que tenemos instalado esos paquetes, esos clientes, ya tenemos una utilidad que es el showMount, que nos permite listar los recursos que tiene una determinada IP o un FQDN o un hostname. Una vez que tengamos el recurso, que identifiquemos el recurso, lo podemos montar de manera local. Por ejemplo, con el comando el mount o, lo montamos como lectura y escritura. Las operaciones son ininterrumpibles y bueno, se ocurren reintentos en background ante algún error. El servidor, dos puntos, el path del export, seguido del path local, en donde voy a mapear ese export. En el cliente existen diferentes banderas que podemos utilizar para el mapeo de los recursos. Los de tipo de lectura o de escritura. Si el mount falla, el atributo bg lo que hace es reintenta en segundo plano hasta que se pueda continuar con la operación de mount. El atributo art lo que hace es, si el servidor por algún motivo está fuera de red, todas las operaciones que se quieran hacer contra ese servidor se van a bloquear hasta que el servidor reanude la red. El atributo soft es, si el servidor está offline, todas las operaciones que se vayan a realizar a él se fallen y den un error. initr permite a los usuarios interrumpir operaciones que están bloqueadas, por ejemplo. initr no permite a los usuarios interrumpir esas operaciones. Cuántas veces queremos volver a intentar antes de enviar un mensaje de error. Y un time o y un valor, cuánto tiempo de timeout para las peticiones. El desarrollador nos recomienda, Jeff Boris, que la mayoría de los mount que se hacen a través de NFS deberían de ser los atributos que deberían de utilizarse es hard, initr y bg, ya que esto preserva la meta original que tenía NFS al momento de su creación. Utilizar soft no está recomendado, pero si lo querés utilizar para interrumpir, está bien. La idea es que si el servidor recibe si se quiere hacer una petición en un recurso y el recurso no está disponible, que las peticiones se bloqueen hasta que el recurso esté disponible y después se puedan ejecutar, no que den error. Si queremos montar al inicio del sistema, modificamos el archivo, el fztab, en donde agregamos la entrada, la IP del servidor, el export, el path local y del tipo NFS y los atributos que vamos a estar utilizando. Si queremos aplicar los cambios sin reiniciar el equipo, lo hacemos con el comando mount-a
-tnfs. ¿Qué ocurre? NFS funciona con puertos privilegiados. O sea, tenemos que invocar las peticiones a través de un usuario con privilegios de supervisor. ¿Qué ocurre? Algunos servidores bloquean los puertos que no son conocidos, y para habilitarlo tenemos que agregarle la opción insecure en el export. Bien, veamos la configuración de un servidor NFS y cómo conectarnos desde un cliente NFS. Para eso acá tengo el servidor que ya lo tenemos configurado para SMB con Samba como servidor independiente, y en el directorio SRB está la carpeta de Samba donde están nuestros recursos que acabamos de compartir. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a ingresar a la cuenta de supervisor y vamos a instalar el servidor de NFS. Como dijimos, lo vamos a instalar desde los repositorios NFS kernel server. Bien, una vez que tengamos el servidor instalado, ya voy a abrir una nueva pestaña, un nuevo panel, y me voy a conectar a mi equipo cliente. Este va a ser 220.13. Nos conectamos, contraseña. Bien, y vamos a ingresar desde root. Tenemos nuestro servidor a la izquierda, que va a ser el servidor NFS, y el de la derecha, que va a ser el cliente NFS. En el de la izquierda, en el servidor, ya instalamos los paquetes, y en el de la derecha nos está faltando instalar el cliente de NFS. NFS common. Bien, ahora nos vamos a nuestro servidor y lo vamos a configurar. Para eso tenemos que crear el directorio en donde vamos a publicar nuestro recurso, que lo vamos a llamar nsrb nfs, y le vamos a llamar privado y el nombre del servidor, que solamente va a poder acceder el cliente NFS. Bien. Ahora lo que tenemos que hacer es publicar este path, publicarlo por NFS para que se pueda acceder desde la IP del cliente. Eso se especifica en el archivo tcexport. El primer dato es el path y el segundo dato es, bueno, le podemos agregar los diferentes atributos que vimos en el teórico de NFS. Lo que voy a especificar va a ser la IP de este servidor para que solamente pueda acceder como lectura y escritura. Para eso 192.168.122.13, que es la IP, y vamos a especificar que se va a poder acceder como lectura y escritura. Bien, nos queda reiniciar el servicio para que se vea reflejado ese export. Systemctl restart nfs. Bien, servicio publicado. Ahora lo que vamos a hacer es mostrar todos los exports de este servidor.
Acá podemos ver que se está exportando este path con estos atributos. Bien, ahora en nuestro cliente lo que vamos a hacer es mapear una carpeta del file system local a una carpeta, a la carpeta exportada para su uso privado. Primero lo que podemos hacer es desde el equipo cliente con el comando showmount-e podemos especificar la IP del servidor y se deberán demostrar los paquetes que se están exportando. O sea, esta línea debería demostrarse que se está exportando este path. Puede ocurrir que falle pero esta falla es porque yo especifique mal las IP y no está resolviendo esa IP. ¿En dónde? La IP verdadera de mi cliente es 220.13, es el que voy a permitir que el cliente pueda acceder. Reiniciamos el servicio, verificamos que el export haya tomado el dato correcto y ahora tenemos que esperar a que falle la conexión. Bien, una de las cosas que me va a ocurrir acá es que falle la conexión, que no pueda mapear el recurso, porque estos dos equipos no son máquinas virtuales, son contenedores, y desde el hipervisor, desde Proxmox, tengo que habilitar que esos contenedores puedan conectarse a un servicio de NFS. Entonces, por ejemplo, y puedan implementar también el servicio de NFS. Una vez que eso esté configurado, nos conectamos al contenedor y ahora sí, desde una terminal como superusuario, ingresamos el comando show export -e y la IP 192.168.220.11. Bien, show mount es. Listo, y acá podemos ver que el servidor nos respondió que está publicando el recurso SRB NFS privado, el nombre del recurso, y cuál es la IP que puede acceder. Ahora lo que me queda es mapear ese recurso a una carpeta local. Para hacer eso lo hacemos a través de del comando mount. Yo lo que voy a hacer es en la carpeta SRB en realidad en la carpeta media voy a crearme una carpeta que se llama recurso por NFS. En ese recurso por NFS me voy a crear una carpeta que se llama privado ahí fs pro 2 y acá voy a hacer el mount. El mount va a ser, le voy a agregar como atributo que sea de lectura y escritura, que sea del tipo, vamos a seguir las recomendaciones que se hicieron, que vimos en teórico,
read write, que va a ser del tipo hard, o sea que va a ser un enlace duro en el caso de que haya un error. Todas las transacciones dirigidas hacia este recurso se van a bloquear hasta que se resuelva el error. Ahora lo que especificamos es la dirección IP del servidor de NFS seguido de el recurso. El recurso va a ser este path que está especificado en el export, y por último sería en donde lo voy a mapear, que va a ser en la carpeta privado ahí fsprod2. Bien, ya está mapeada la carpeta. Ingresamos en la carpeta, no tiene ningún contenido, vamos a crear un archivo. Bien, no tenemos privilegios para escribir en este archivo, lo tenemos que asignar desde acá. Bien, el archivo ya fue creado. Veamos el identity mapping que se utilizó, nobody, porque no se está, el cliente nunca se autenticó con un usuario. Recordemos que NFS, a diferencia de SMB, no autentica ni autoriza accesos. Tiene una breve, llamémosle autorización, cuando valida la IP, pero no a nivel de usuario. Entonces acá podemos abrir el archivo. Guardamos los cambios y si vamos al directorio en donde está publicado en el servidor NFS, podemos ver el archivo que fue creado por nobody, no group. Esto lo podemos cambiar también en las configuraciones del export para que le asignemos nosotros un ID, y podemos ver el contenido. Bien, de esta manera ya instalamos un servicio, dimos de alta el servicio y nos conectamos desde un cliente, desde aquí. Recordemos siempre el comando show mount -e y podemos especificarle la IP del servidor NFS. Bien, de esta manera tenemos la información que necesitamos, los export que se están exportando en el servidor, y si tenemos esta dirección IP podemos conectarnos como solo lectura. Bueno, acá podemos modificar los demás atributos en el recurso compartido, le podemos agregar cualquiera de los que vimos en el teórico, incluso si navegan un poco en la documentación van a encontrar más atributos para refinar un poco más las conexiones, especificar datos más exclusivos. Y desde el cliente, si quisiéramos cargar este recurso para que esté disponible cuando este equipo reinicie, lo que tenemos que hacer es modificar el archivo en el fztab. Para eso tenemos que quedarnos con la línea que acabamos de utilizar. Que es en donde se está publicando el recurso. Acá. Editamos el fztab. Y agregamos la dirección IP del servidor
seguido de dos puntos, el nombre del export que se está mapeando, seguido de el path local a donde se va a mapear, que era, habíamos creado media, recursos por NFS, y acá le hemos especificado privado, ahí fs pro 2, y los atributos, el tipo de archivo. Vamos a utilizar los atributos de lectura y escritura, que art, bg, y los últimos dos son 0. Bien, el nombre era recursos por NFS. Este era el path de destino. Vamos a corregirlo. Listo. Y ahora el recurso estará disponible incluso si reinicio el equipo. Bien, acá reiniciamos el equipo, vamos a probarlo. Vuelvo a repetir que estoy trabajando sobre un contenedor, no estoy trabajando sobre una máquina virtual, pero esto debería de funcionar igual. Me conecto al equipo, ingreso a root y me voy a la carpeta media. Bueno, si miramos el archivito fztab, podemos ver de que se mantiene la línea que acabamos de configurar, y este export del servidor lo mapeamos localmente a media recursos por NFS privado. Acá podemos ver, acá está el archivo. Esto es bastante útil para los servicios. Imagínense una página web, un servidor web, en donde las páginas no se alojan en el servidor web, sino que se alojan en un servidor de archivo que está centralizado con sistemas de redundancia, por ejemplo con RAID, para ver si congestionando el acceso a los discos, duplicando la información, generando para planes de contingencia en el caso de que se rompa un disco. Es bastante útil porque lo conecta. Este path ya lo podemos utilizar. Este path ya lo podemos utilizar para desde cualquier servicio de ese cliente que consume ese recurso por NFS.